te bendiga y bienvenido a esta nueva programación de Una Voz Profética. Y la pastora Diana te saluda con el amor del Señor, deseando que te encuentres bendecido en este día. Y hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a compartir acerca de la revelación profética en sueños y visiones. Dios quiere que sepas que tú puedes profetizar. En Juan 10:27 dices: las que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Si eres una oveja del Señor, puedes aprender a discernir lo que Dios está diciendo a través de los sueños, a través de visiones. De muchas maneras Dios nos habla todo el tiempo. Jesús quiere que recibamos su revelación, que entendamos su revelación y que respondamos también a su revelación, ¿verdad? Por eso vamos a ver algunas llaves que nos van a ayudar a entender, a interpretar la revelación que recibes. A veces la revelación de Dios es bien clara y te da una palabra profética y tú sabes exactamente lo que te está diciendo, ¿verdad? Tienes un sueño o una visión y el mensaje es muy fácil de entender. En Mateo 1 y 2, Dios comunica a través de sueños 5 veces y cada vez da una clara y entendible dirección. Jesús habló a Saulo de Tarso, si te acuerdas, sobre la ruta hacia Damasco por una visión, pero le dio una revelación clara y entendible. Pero a veces Dios habla en misterios. Da una revelación profética en palabras y sueños y visiones que no podemos entender. Nos comunica en dichos oscuros, nos habla en sabiduría oculta y profunda que el mundo no puede comprender. Cuando Dios habla en misterio, tenemos que interpretar lo que nos está diciendo. Dios a menudo comunica en código o en forma simbólica lo que quiere decirnos. Por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo. Le mostró a Jeremías una visión de los higos malos y de los higos buenos. ¡Wow! ¿No? Le mostró a Zacarías una mujer en una canasta. Ahí tenemos otro ejemplo bíblico. Le mostró a Nabucodonosor una gran estatua aplastada por una gran piedra. Le mostró a Pedro un paño lleno de animales inmundos que ellos no podían comer. Sueños con cosas simbólicas, ¿no es cierto? Cosas de que no, o sea, visiones que eran difíciles de comprender. Estos son símbolos no entendidos inmediatamente, pero aún así estos eran muy importantes mensajes. Eran misterios de Dios. Así lo vamos a llamar. Ahora, ¿qué es un misterio, hermana Diana? Bueno, el secreto del consejo del rey. Cuando un rey iba a la guerra, no transmitía lo que estaba haciendo a todos. Los planes, los proyectos, cómo se iba a desenvolver esa guerra, no lo transmitía a todos. Solo lo comunicaba con aquellos en quienes él confiaba. Personas preparadas que estaban ahí para ayudar al rey. Para el resto, sus planes eran un misterio. En la Biblia, un misterio es el hecho de que no puede ser descubierto por nuestros sentidos naturales. Solo puede ser aprendido por revelación de Dios. Hay muchas maneras en que Dios habla en misterio. Por ejemplo, sueños, visiones revelan los misterios de Dios. Parábolas son misterios. Un ejemplo lo vemos en Mateo 13:11. Muchas parábolas que el Señor usó para enseñar a sus discípulos. Lenguas y profecías, como lo habla 1 Corintios 13:14. Otros nombres para misterios son cosas secretas de Dios. Cosas secretas de Dios. Salmo 25:14 dice: el Señor es amigo de quienes le temen y confían su pacto con ellos.
1 Corintios 4:1, todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahí vemos la palabra, los misterios de Dios. La sabiduría escondida. Mire lo que dice 1 Corintios 2, 7 y 8. Más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Qué preciosa palabra. Dios tiene secretos o sabiduría escondida, disponible solo para aquellos que lo conocen. Los dichos oscuros. Un dicho oscuro no es algo siniestro o amenazante. Un dicho sobre la superficie nos da iluminación, no puede darnos iluminación. Entonces estamos en la oscuridad sobre un verdadero significado. Un enigma o parábola significa que debes encontrarlo. A menudo hay una clave para descubrir el significado, ¿verdad? En Números 12, del 7 al 8, dice: pero con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, no lo hago así, sino que con él hablo cara a cara, claramente y sin misterios. Él puede ver mi apariencia. ¿Por qué se atreven a hablar mal de mi siervo Moisés? En Proverbios capítulo 1, versos 5 y 6 dice: que lo oiga el sabio, aumente su saber, y que el entendido reciba consejo para entender proverbios y enigmas y palabras sabias y profundas. ¿Cuál es la clave? Dios a menudo elige comunicarse en una manera que no podamos fácilmente entender, ¿verdad? Eso es a través de sueños y visiones, palabras proféticas, aún a través de las escrituras. ¿Por qué Dios habla en misterio? ¿Por qué Dios habla de esa manera? Para ocultar la verdad de aquellos que no están dispuestos a creer. Ellos escuchan, como dice Isaías, pero no oyen, no entienden. Está oculta a los ojos de esas personas que no creen. Entonces, Dios oculta la verdad para aquellos que no están dispuestos a creer. Les oculta la verdad. No pueden ver la verdad. Usted les dice la verdad, pero no la ven. No la pueden ver. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de cada persona y sabe cuando una persona está dispuesta a creer y cuando una persona no está dispuesta a creer. Lo sabe. Dios lo sabe. Mateo 13, 11 al 13 dice: Él les respondió: porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Él continúa dando revelación a aquellos que la rechazan para tan solo aumentar su condenación, pero no entienden nada. Aquellos que rechazan a Dios y su palabra no pueden entender los misterios de Dios, no pueden entender nada. Usted se gasta todo en hablar con esas personas y no entiende. Qué tremendo, ¿verdad? Pero así es Dios. Así es como Dios hace. Gloria al Señor. Tenemos que entender la manera en que Dios opera en las vidas, ¿no? Después, para ocultar la verdad del enemigo, ahí tenemos el secreto del consejo del rey. O sea, en 1 Corintios 2, 7 y 8 dice: más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Si Satanás hubiera conocido lo que Dios realmente estaba haciendo,
no hubiese permitido que crucificaran a Jesús, pero no lo sabía. Para eludir las defensas, cuando David pecó, eso lo podés leer en 2 Samuel capítulo 12, 1 al 7, cuando David pecó, Dios envió a Natán, el profeta, para confrontarlo, ¿cierto?, sobre ese pecado. Si Natán venía con una acusación directa al rey, porque David era el rey, David hubiera tenido todos sus defensores listos. Entonces Dios dio a Natán una aproximación diferente. Una parábola profética. ¡Wow! Natán le dio a David una parábola profética. Dice, en estos versículos dice, en cierta ciudad vivían 2 hombres, uno de ellos era rico, el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado, y que era como su propia hija, pero comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía de su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día el hombre rico recibió a un visitante y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre, la única que tenía, y la preparó para su visitante. David escuchó toda la historia, pero todavía no entendía su significado. Entonces se enojó y dijo, juro por el Señor que ese hombre merece la muerte. Y por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces el valor de esa oveja. Bueno, entonces Natán lo miró a los ojos y le dijo, ese eres tú, ese hombre eres tú, David. De repente David lo vio. Eso es el Espíritu Santo. David lo vio claramente. Ay, Dios mío. Y comprendió que esa parábola era acerca de él. A través de la comunicación con símbolos, Natán pudo eludir la defensa de David y el corazón de David fue penetrado por esa parábola profética. Gloria al Señor. También para acercarnos a Él, cuando Dios nos muestra un misterio, quiere que nosotros busquemos más de su respuesta. Muchas veces nos quedamos con el sueño, la visión misteriosa que no entendemos y no oramos, hermano. No oramos, no le pedimos al Señor que nos revele, que nos muestre, no entiendo, ya está. No, hermano, tenemos que seguir buscando al Señor. Dios quiere que oremos para buscarle, para entender, acercarnos a Él para escucharlo. Leer un buen misterio hace que prestemos atención. Dios quiere cautivar nuestra atención. Su promesa es que si nos acercamos a Él, lo vamos a escuchar. Cuando la revelación de Dios no es fácil para entender, debe ser interpretada. Por ejemplo, en Jeremías 24, 1 y 2, Dios dio a Jeremías una visión. Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías respondió, veo una canasta de higos, una tiene buenos higos y la otra tiene higos malos, horribles. ¿Qué dirías si Dios te diera esta visión de los higos? ¿Y qué será que el Señor quiere decirme? Algunas revelaciones proféticas deben ser interpretadas. Es como cuando lees tu Biblia. Para beneficiarte de la Biblia tienes que interpretar la palabra de Dios a través del Espíritu Santo correctamente. Porque si no, no puedes tener los beneficios que tiene la palabra de Dios en tu vida. Para beneficiarte de la Biblia, entonces, tienes que leer la Biblia y escuchar acerca de la palabra. Interpretar el significado y el contexto y aplicarlo, someter tu vida a esa palabra, aplicar en tu vida. Si no tomas tiempo para interpretarlo, vas a entrar en un problema. Todo culto extraño empieza con un versículo mal interpretado. De ahí aparecen todas las sectas que tú conoces y cuántas religiones que han salido por el mundo. Un versículo mal interpretado. La historia del hombre que le gustaba tan solo abrir la Biblia y leer lo que sea que su dedo le marcara, ¿sí? Llegó un momento que abrió la Biblia y leyó que Judas salió y se ahorcó. Entonces dijo, ¿qué pasó? Bueno,
abriré de nuevo la Biblia y pondré mi dedo. Y cuando lo hizo, leyó lo siguiente: ve y haz lo mismo. ¡Oh! Imagínense, primero pone el dedo donde Judas se ahorcó y después le dice: ve y haz lo mismo. ¡Ay, no! Ya no le gustaba nada esto, entonces se dijo: voy a probar otra vez. Y cuando lo hizo, pone el dedo y lo que leyó fue: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¡Ay! Dijo, se horrorizó. Bueno, para beneficiarte de la Biblia tienes que tomar tiempo para interpretarla correctamente a través del Espíritu Santo, con oración. Lo mismo sucede con la revelación profética, ¿no es cierto? En la revelación profética tú escuchas a Dios, escuchas la palabra de otra persona también. Entonces tienes que probar para estar seguro que es una profecía genuina. Primeramente probar la profecía. Entonces encontrar el significado correcto. Y someter tu vida a hacer lo que Dios te está pidiendo. La revelación profética tiene un gran valor en nuestras vidas. Fíjate lo que dice 2 Crónicas 20:20. Crean en el Señor su Dios y serán invencibles. Crean en sus profetas y obtendrán la victoria. Esto es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo, ¿eh? Usted lo puede leer, 2 Crónicas 20:20, que en la versión Reina Valera lo dice un poquito diferente, pero significa lo mismo. Para beneficiarte de la profecía tienes que interpretarla correctamente. Para eso necesitas oración y la ayuda del Espíritu Santo. El no entender la palabra puede ser muy peligroso. Cuando Dios habla, quiere que busquemos el entendimiento. Él está dispuesto a darnos entendimiento. ¿Por qué? Porque si tú no buscas el entendimiento del Espíritu Santo, vas a entender cualquier cosa y tu vida va a ser un desastre lo que vas a hacer. Entonces, si Dios ha comunicado algún misterio, ¿qué debes hacer? ¿Cómo interpretar lo que Dios te ha dicho? La primera cosa que necesitamos saber es que puede haber más de una interpretación correcta. Hay a menudo múltiples niveles de intervención aún en la Biblia. Por ejemplo, las profecías de Daniel con el cumplimiento inmediato en el gobierno griego de Antíoco Epífanes. Pero en el Nuevo Testamento muestra que ellos también anunciaron el futuro del futuro anticristo. Las profecías de Jeremías, que profetizó la destrucción de la antigua Babilonia, pero su palabra también presagió el fin del tiempo de Babilonia, ¿no es cierto? Si tú tienes un sueño, una visión, como múltiples símbolos y no entiendes, no lo ignores, porque Dios te está diciendo algo. Cuando caminamos cerca del Señor, Él nos va a revelar el significado, pero tenemos que buscarle, anhelar su presencia, estar ahí buscando el rostro del Señor. Dios quiere que cuides de tratar de entender lo que Él te está diciendo. Y bueno, para la próxima semana vamos a dejar las claves importantes, como hemos dicho, para poder interpretar correctamente. Hay 6 claves importantes, no lo vamos a hacer hoy porque el tiempo no nos da, pero para la próxima semana te invito a que te enchufes en el mismo canal de YouTube, porque vamos a ver las 6 claves o llaves para interpretar una revelación de Dios. Que Dios te bendiga ricamente y hasta la próxima semana.